se necesita una aldea para criar un hijo. Eso ha dicho el actor y guionista de la serie Adolescence, eh, a propósito, bueno, de lo que crearon. Sí, vamos a estar conversando hoy día de la serie, por supuesto, pero desde las cosas que nos pueden interesar desde la terapia narrativa. Igual se ha dicho mucho y hay cosas bien interesantes dichas. Esperamos que sea un aporte. Nosotros nos preguntábamos cosas como ¿quién protagoniza adolescencia? ¿Por qué se llama adolescencia? ¿Cómo se entiende esto de los incels? La rendición de cuentas, ¿qué rol juega aquí? ¿Vamos a la cortina? Vamos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast de Pranas. La persona nunca es el problema. Seguimos con Caro a distancia, o conmigo a distancia, no sabemos, depende del punto de referencia. Eh, Hoy día vamos a estar hablando de adolescencia, como ya vieron en la miniatura y en la presentación. Nos presentamos, Carolina Letelier Astorga, terapeuta narrativa, licenciada en psicología. Hola, ¿cómo estás? Hola, Ítalo Latorre Gentoso, también terapeuta narrativo y licenciado en psicología. Bueno, los dos de Pranas Chile. Pueden meterse a pranaschile.org a mirar lo que hacemos de terapia narrativa. Hacemos cursos, talleres y por supuesto atendemos muchas personas en conversaciones narrativas, en contextos de psicoterapia y así. Claro, tenemos encuentros de conversación. Sí. Quería partir leyendo algo. Ah, bueno, dale. ¿Está bien? Es ¿Qué vas a cortito. leer? Del libro Dignidad por Partes. De tu Otra autoría. vez, sí. Em, La dignidad, patrimonio político de la humanidad, violada en la historia de manera planeada, organizada y sistemática, se niega al derrumbe. El odio, la prepotencia, el negacionismo cada vez más desvergonzado, la justificación continua del abuso y la culpabilización de quienes sufren sus consecuencias, son algunas de las inclemencias del tiempo que la dañan y parece que ya a 50 años, a esto hace referencia al golpe militar en Chile, el cambio climático político amenaza con secuestrarla nuevamente. Quizás le tienen tirria misógena por ser ella, la dignidad. Quizás le temen porque en ella habitan la lucha, la solidaridad, la resistencia, la justicia y la verdad. Cuenta un poco por qué quisiste traer esa cita. Sabía que me ibas a preguntar eso. Ah, No está tan planeado. predecible. No, no eres predecible, pero algo nos conocemos. Porque la dignidad que yo hablo en el libro trata acerca de el valor de las personas por el mero hecho de existir, la existencia como algo valioso en sí mismo. Y, mm, y la tesis que hay en el libro, igual que la estoy escribiendo ahora con mayor claridad en el segundo libro, es que si esta tesis, o esta tesis más bien se soporta, se apoya, se justifica incluso el hecho de que las personas tenemos valor por el simple hecho de existir, de la existencia, no solamente de las personas, también de otras vidas y otras existencias materiales en el mundo. Em, Porque yo me pregunto por qué la construcción, la invención de tantas categorías de odio, me pregunto yo. Si hubiese realmente seres que valen más que seres que valen más que otros, no sería necesario inventar, por ejemplo, categorías identitarias como hombre-mujer, blanco-negro, migrante documentado, indocumentado, adulto, niño, niño, adolescente, adulto, madurez, inmadurez, etcétera. No habría que inventar tantos criterios asociados a la identidad
para justificar o para inventar el valor de unas existencias por sobre otras existencias. Si hay tanto dinero, tanto poder, tantas instituciones, utilizando tantos recursos, tanta economía, tanto tiempo, tanto escritura, pensamiento, tecnologías, etcétera, en la construcción de estas identidades binarias en las que un extremo se justifica su valor siempre y cuando haya otro extremo que, que es como el opuesto desvalorado, debe ser, si hay tanto puesto ahí, porque hay que justificar de alguna forma que las existencias no son todas dignas. Y por qué, bueno, no voy a seguir con eso, pero con lo del libro, ¿no? Pero sí pienso en la sensación de pertenencia o en cómo puede ser capturada por estos discursos y por ejemplo, la manósfera o todo esto que aparece en la serie. Me parecía interesante quizás plantearlo desde un lugar de la dignidad y la pertenencia. Mm. Sí, me hace sentido y lo quiero enganchar con, con otra cosa que yo estaba pensando respecto de la serie. Bueno, nosotros partimos hoy día con esta frase eh, que entiendo que es un proverbio africano. Por ahí leí que de Nigeria, pero no puedo asegurarlo. Mm, Que dice: se necesita una aldea para criar un niño. Y nosotros quisimos partir por eso, porque como un marco para la conversación, pensando en quiénes conforman esa aldea, ¿no? Quiénes son los que están participando en la crianza de este niño o de la juventud o las niñeces o las personas en general. Quiénes son los que están involucrados en este proceso. Y en la película aparece claramente, bueno, la familia, mm, la policía mm, o el sistema de justicia, la escuela y la psicología, mm, aparte de las redes sociales. ¿Mm? Y, y de repente pensé cómo la familia, la escuela, la justicia y la salud psicología, mental o algo así, ¿no? sí, son instituciones, dispositivos, como se ha dicho muchas veces, por excelencia de control social y de reproducción y de mantención de ciertos discursos dominantes, ¿no? En particular podemos eh, decir con tranquilidad, diría yo, que son instituciones que se han encargado de sostener el patriarcado y Mm, reproducirlo. mm. ¿Mm? Y Y producirlo. producirlo y reproducirlo, ¿no? Producirlo, Entonces reproducirlo y pensaba sostenerlo, claro, las tres cosas. justamente cómo la familia, como dice la Rita Segato, es el primer lugar de aprendizaje de la extracción de valor de las personas, Mm, en particular a las mujeres, ¿no? mm, A propósito de lo que tú estás diciendo, eh, cómo es en la propia familia donde se empieza a aprender la misoginia, mm, mm, eh, que es un pilar para que ocurra lo que ocurre en la serie, ¿no? mm. La misoginia. Eh, ¿Qué es la eso. misoginia? ¿Puedes explicar? Voy a asumir que quizás hay alguien que, pese a todo lo que se ha hablado y todo lo que se sabe y el acceso que hay, podría no saber. Yo lo resumiría en que es
el odio a las mujeres o el establecimiento de que las mujeres son seres inferiores a los hombres, básicamente. Ujú. ¿Mm? Claro, y ahí se construye, o sea, la misoginia está al servicio de lo que yo hablaba antes, entonces, como de la construcción de estos cuerpos que valen menos que otros por criterios, como sea, estéticos o cosméticos, ¿no? Eh, sí, pensábamos, ¿verdad? En esto de se necesita una aldea para criar un niño y pensábamos en lo que la serie muestra de estas instituciones que efectivamente, claro, son instituciones que bajo la excusa de la salud o de la justicia o del amor o del cuidado, de la educación, ¿verdad? Porque está la escuela, como decías tú, la policía, la escuela, la psicóloga, que es más psicóloga policía, y la familia. Digo psicóloga policía por su rol ahí, ¿no? Ella está haciendo un informe, no está haciendo terapia. Un informe para el juez, como de la conciencia de daño del niño, ¿no? Pero también está tratando de justificar el hecho de que quizás este niño hizo lo que hizo. Ahí es donde se mete este personaje de la psicóloga en la trama, que la trama está movida por la pregunta de por qué hizo lo que hizo. Em, y la psicóloga busca y busca como en el papá, ¿no? Sobre todo, en la figura masculina, en la masculinidad, en lo que significa ser hombre. Pero estaba pensando también que, claro, en una aldea estamos todos creciendo y aprendiendo, vamos aprendiendo de la vida en conjunto, en comunidad. Y, y cuando se dice esto de hace falta una aldea para criar a un niño, un hijo, hija, hije, em, pienso la aldea existe. Quizás la sensación de que no existe la aldea es una trampa, porque la aldea existe. El tema es quién está siendo parte de esa aldea. Por ejemplo, influencers de las redes sociales están siendo parte de esa aldea. Entiendo que el concepto aldea, de hecho, no tiene que ver con esto que yo estoy diciendo. O sea, implica una ética del cuidado, implica una ética del consentimiento, del cuidado, del cariño, de la ternura. Pero no es que no exista una comunidad o una aldea que está, de hecho, dándole forma a nuestras comprensiones, y no solamente a la de la gente joven, de la vida, acerca de la vida, sino que cuáles son las aldeas que nos están influyendo en cómo estamos entendiendo la vida, las relaciones, nuestra... Y sobre todo como cuáles son las aldeas que están distribuyendo, inventando y construyendo y sosteniendo discursos que están enseñándonos cuándo somos personas dignas o valiosas y cuándo no. ¿Cuáles son los criterios que establecen que una persona vale o no? Como por ejemplo en el caso de Jamie, el niño, el adolescente de la serie, tenía que ver con un criterio heterosexual, porque tiene que ver con las mujeres, hombre, mujer, criterio sexual, de deseo sexual, de ser deseable sexualmente por las mujeres y poder consumir mujeres, poder acceder al consumo de mujeres, que estaba lejos, completamente en otro territorio, al hecho del propio deseo posible o potencial de este adolescente, de Jamie, que tiene imágenes de una mujer, ¿verdad?, en su Instagram, y cuando le preguntan, ¿pero te gustaría estar con ella? ¿Cómo me va a gustar estar con ella si es muy vieja? Es muy vieja para mí. ¿Y a ti te gustaba Kate, que es la víctima, la niña que él mata? No, no era de mi gusto. Sin embargo, necesitaba satisfacer
la necesidad social de la masculinidad de poseerla, de acceder a ella, de poder tenerla. Y porque en poder tener, en poder consumir estos cuerpos femeninos, se construye el valor de ser hombre, de hecho. O sea, es como una trampa súper absurda, además, porque como que el valor del hombre no fuera en sí mismo, de nuevo, por el solo hecho de existir, si es que vamos a usar ese término de hombre-mujer incluso, sino que es en tanto yo pueda demostrarle a los otros hombres, como dice Rita Segato, La cofradía. la cofradía yo le demuestro a los otros hombres, lo hago por los otros hombres y no por mí, ni por mi deseo, ni siquiera, ni por mi eh, conexión con lo que yo realmente quiero en la vida, sino que es para demostrarle a los otros hombres que yo soy capaz de consumir esos cuerpos y de poseerlos. La trampa ahí es que entonces esos cuerpos son los que me dan a mí el valor también, ¿no? Como, bueno. Porque son parte de la demostración que tienes que hacer. Mm, O sea, es claro. como, ¿cómo se dice? Como tributo. Claro, Eh, tributario. No, no tributo de homenaje, sino que tributario de. ¿A eso te refieres? em, claro, es como el objeto que tienes que conseguir para demostrar tu valía. Exacto. Sí. Em, sí, y yo, o sea, para mí es como muy fuerte esto de que sean estas instituciones, o sea, esta aldea, eh, donde se muestran en particular estas instituciones que existen, ¿cierto? Como las de alguna manera responsables, o las que son responsables efectivamente de que esto ocurra, porque bueno, esa es la pregunta también, ¿quién es responsable, no? ¿Qué hicimos? Los padres se preguntan mucho qué Mm, hicimos o qué no hicimos o cómo lo hicimos. Eh, pero en rigor, todas estas instituciones han permanecido y siguen haciéndolo, siendo cómplices de estos discursos misóginos. O mm, sea, no hay en general planteamientos institucionales, estatales, radicales, mm, para destituir estos discursos de odio. mm. No ha existido. Entonces, No. eso sigue vivo. ¿Cómo va, pensaba, cómo, si son estas instituciones las que están participando de esta manera, bueno, y ahora hay que agregar, ahora ya hace varias décadas, pero las redes sociales que antes no existían, no eran parte de la aldea, ahora existen y tienen un poder tremendo, Mm, a pesar de que su presencia es virtual, pareciera que operan con más efectividad que la presencialidad misma, ¿no? O mm, modifican la presencialidad de los otros. Pero, ¿cómo, si son estas instituciones las que históricamente han sostenido el patriarcado, cómo esto no va a estar ocurriendo? ¿No? claro, claro, E claro. incluso pensaba algo que yo te comentaba antes cuando estábamos pensando en esta conversación de hoy, eh, ¿cómo es posible que en el último capítulo, Mm, que dice que han pasado 13 meses de, del asesinato, está esta conversación en el auto y luego de 13 meses en que se entiende que esta familia ha estado en terapia, que han estado permanentemente como enfrentados a lo que esto ha significado, mm, que han estado reflexionando sobre esto,
el Jamie, el joven niño, el adolescente, dice que va a cambiar su declaración y ninguno de los papás sea capaz de responderle, sea capaz de hacerse cargo de lo que él está diciendo. O sea, Exacto, sí. para mí esto tiene que ver con que esto sigue de alguna forma sostenido en estas comprensiones que han sido las comprensiones más tradicionales, ¿no? Como sin abordar, sin llegar más más ampliamente, iba a decir profundamente, pero no sé si se trata de amplitud, profundidad o de las dos cosas. ¿De qué se trata todo esto, no? La dimensión que tiene, creo que eso es algo que evidencia la serie, quizá, la dimensión que tiene la misoginia, que podríamos pensarlo también si esto fuera racismo. Es como una tremenda denuncia de cómo ciertos discursos, especialmente esto, ¿no? Discursos misóginos y discursos racistas, lo voy a poner aquí porque creo que es parte también, son los que pueden llegar a estas dimensiones, ¿no? O sea, a estos efectos. Pucha, ahora se me vino Gaza también, ¿no? Como, es como que no estuviéramos respondiendo con la claridad, con la radicalidad que se necesita frente a estos discursos de odio, ¿no? Como que fueran una cuestión que se pudiera elegir si lo abordamos o no lo abordamos, si le damos un espacio o no. O sea, se sigue en cuantos colegios, por ejemplo, escuelas, en la mayoría, en que no hay espacios o clases de lo que se llama la ESI, la educación sexual integral, que tiene que ver con esto, porque tiene que ver con el trato a las personas. Entonces, se discute, todavía se sigue discutiendo, ¿no? Como... Sí. Claro, se discute Y entre medio se sigue muriendo la gente. Claro, y no se muere por acción espontánea, la siguen matando. Nuestros podcasts nunca van a tener mucha visualización porque usamos todas las palabras prohibidas para YouTube. Y quería decir algo de eso, como en la misma serie se muestra cómo las redes sociales y la manósfera tiene un impacto en educar finalmente. Es una pedagogía de la sexualidad, una pedagogía del género, una pedagogía de las relaciones humanas, del consentimiento, del capitalismo. Y los que tienen todo el espacio para eso no son vetados por YouTube, por usar o por hablar en términos misóginos o antiderecho, antifeminista o lo que sea. Tienen muchas visualizaciones y ganan mucho dinero. Pero, por ejemplo, acá nosotros y muchos otros podcasts o videos tenemos que tener un montón de resguardos con las palabras que ocupamos, pese al contenido que estamos teniendo, ¿no? Como hay mucho espacio para el discurso misógino, de odio, para los discursos que vienen. Yo estuve leyendo, bueno, lo comentamos esto, estuve leyendo varias cosas, tú también, y en varios lugares hablan de la manósfera como movimientos de los hombres, movimientos de resistencia frente a la sensación de vulnerabilidad que muchos hombres sienten a propósito del movimiento feminista o de los movimientos feministas. Y la manósfera como este conjunto de redes sociales, influencers, etcétera, que están promoviendo discursos no solo misóginos, sino que
patriarcales en todo su sentido, ¿no? Como discursos de consumo, de capitalista, de neoliberal, machista, hétero, blanco, etcétera, ¿no? Como, y hablan de que este es un movimiento de resistencia. Los movimientos de resistencia como de resistirse a los discursos feministas o el movimiento feminista. Mm, como que están en Y peligro, ellos. claro, y para mí la palabra resistencia es bastante importante y hay que cuidarla. Creo que es un grave error decir de resistencia y un error que tiene que ver con un error político, decir que estos movimientos son movimientos de resistencia, porque la resistencia es aquellas acciones organizadas de un conjunto de personas o movimientos, aunque sean personas a nivel individual haciéndolo, pero siempre implica un colectivo de alguna forma que responde a la cultura dominante, a las formas hegemónicas de la cultura. O sea, son personas resistiendo al abuso de Exacto, otros que están ejerciendo un poder de manera abusiva. O sea, implica exacto, esa relación de poder donde hay unos en ventaja y otros en desventaja. La exactamente. resistencia es de quienes están en desventaja. Y en ¿A inglés eso hay te una refieres? palabra, claro, y en inglés hay una palabra para esto que se llama backlash, que se ocupa bastante como en contextos justamente donde como que se boicotea, se intenta boicotear la resistencia. Por ejemplo, se intenta boicotear la resistencia de los movimientos antirracistas o feministas o etcétera, ¿no? Y a mí me gusta traducirlo como contragolpe o contraataque, pero jamás como resistencia, porque tienen todo el espacio para difundir sus discursos. Y todo el Em, poder Todo el poder, el de... espacio, la economía, no tienen que explicar nada, o sea, como ya está todo explicado, hay sentido común construido durante, digamos, décadas, pero siglos, en torno a lo que están hablando estos influencers y así, ¿no? Entonces, bueno, eso también, como entender que esto no es una resistencia de los hombres, como, vamos a luchar porque sí, a muchos hombres que reclutan en estos discursos, sí los hacen sentir que están en una resistencia, porque se pinta o se construye la idea de que los hombres están siendo víctimas del movimiento feminista, de que ya no se puede vivir en paz, de que las mujeres tienen el control, de que tienen el control de la vida, de la economía, de lo sexual, de todo. Y entonces se construye la identidad de víctima, por eso se habla a veces de resistencia, pero no, se recluta a estos hombres como soldados de una forma de producción de masculinidad hegemónica, por supuesto. Masculinidad hegemónica, eso también es como redundante, ¿no? A mí no me gusta hablar de nuevas masculinidades, de hecho, a mí me gusta hablar de contraficciones masculinas, pero eso es otro tema. Eh, Nuevas masculinidades como... No podemos... Masculinidad en sí mismo es un concepto que implica abuso. La masculinidad no tiene nada que ver con ser hombre o tener pene no tiene nada que ver con la heterosexualidad, no tiene nada que ver con eso. La masculinidad, para quienes nos están escuchando y que se pregunten esto, como concepto, como identidad, está construida en base a la dominancia. Y hay instituciones que se han construido para ir sosteniendo esta identidad y dándole espacios de poder social relacional, como la familia, por ejemplo, ¿no? Y como la otra ficción de padre, el padre. Digo ficción, hay gente que puede estar pensando, oye, pero yo soy papá, pues no es una ficción, no es una mentira. No, no. No es criar, no es tener a tu cargo, hacerte responsable de un ser que necesita cuidado, protección, ternura, enseñanza, educación, etcétera. Eso es otra cosa. No es no, puedes quererlo. La noción, el concepto de padre como el concepto de madre no implican solamente tener el cuidado y querer a alguien que es más chiquitito que uno y así, que puede ser biológicamente
descendencia o no, o adopción o lo que sea, sino que el concepto de padre y el de madre son conceptos que implican una forma de entender el rol de poder en el mundo y en relación a los demás y de derecho. O sea, cuando yo soy padre, tengo ciertos derechos sobre mi familia, mis hijos, y sobre mi propiedad privada y sobre mi economía. Cuando estoy casado, tengo familia, etc. Y así como el rol de madre, ¿no? Y esto se muestra en la serie, ¿no? Cómo ese papá, eh, su rol era hacer de su hijo alguien fuerte, por ejemplo. Eh, Entendiendo la masculinidad también de una cierta manera. A propósito de la masculinidad, de una cierta manera, eh, que el papá en la serie dice, cuando están haciendo como esta especie de revisión con su pareja, dice que su padre los trataba pésimo, les pegaba, y que él se preocupó de no hacer eso, ¿no? Que él se quiso diferenciar y que lo hizo. Eh, pero como claramente el maltrato físico no es la única expresión de la masculinidad, ¿no? La masculinidad implica muchísimas otras cosas que van más allá del maltrato físico. Aparte del maltrato físico y psicológico, otras formas de relacionarse, otras formas de entender la emocionalidad y de enfrentarla, ¿no? Porque la única emoción que aparece como explicitada y expresada claramente del papá es la rabia, ¿cierto? Que llega a ser incontenible y tiene que aparecer de estas maneras violentas. Pero todas las situaciones donde el tipo se siente frustrado, adolorido, derrotado, fracasado, vulnerado, etcétera, no hay espacio para realmente expresarla, conversarla, hacerla visible, o sea, hasta el final, ¿no? Sí. Hay un momento en que con la pareja se abrazan y qué sé yo, pero él llora con el osito. Y ella también llora y se seca las lágrimas en la escalera antes de subir, pero como de poder desplegar esto y que sea realmente un tema y que podamos decir todo lo que nos está pasando, de qué se trata realmente, eso todavía no ocurre. Insisto, han pasado 13 meses. Entonces, creo que es como la urgencia del llamado a tomar esto en serio, a la radicalidad de las acciones que hay que tomar. Sí. En los espacios familiares, en las instituciones, y pienso, claro, intervenir, o que ocurran cambios al interior de la familia es más difícil, pero si tenemos instituciones donde hay una cantidad de personas que están cautivas, ¿no? Porque en la mayoría del mundo la escolaridad es obligatoria, o sea, hay toda una población que está yendo a las escuelas y va a las escuelas durante 12 años. Podría ser, y esto lo hemos dicho en otras conversaciones, es un espacio privilegiadísimo
para poder Sí, ir construyendo, instalando otros discursos, para mm, realmente ir subvirtiendo las ideas y las estructuras claro. que sostienen al patriarcado. Claro, que entendiendo que esto es estructural, tienen que cambiar muchas estructuras. Sí, o sea, porque nos escuchan profesores y profesoras y claro, dirán, sí, pero no puedo hacer mucho tampoco porque tengo un currículum escolar, tengo que cumplir ciertas cosas, hay ciertas cuestiones que no puedo hacer dentro del colegio, de la escuela. Se entiende, pero entiendo que tú dices esto como, bueno, y que lo creemos así como un súper contexto para que si se aprovechara bien realmente, si es que la educación realmente fuera algo importante y no solamente un proceso para, digo, a nivel como estatal, no de quienes enseñan necesariamente. A eso me refiero yo, Claro, sí. para el capitalismo y para producir y así. Claro, si no fuera solo como el lugar donde se introducen supuestos conocimientos, Correcto, claro. sino que fuera una instancia de promover el crecimiento, el desarrollo, habilidades para la vida, la reflexión, eh, las miles de situaciones que ocurren en las escuelas donde hay prácticas abusivas de distintas instancias podrían ser abordadas, conversadas, reflexionadas, sacar conclusiones, tomar acción, hacer rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Y también el sistema judicial. O sea, Ah, el sistema totalmente, claro. judicial Las también es un nociones de justicia, sistema, pues, claro, que alimentan las la prácticas del sistema policía, judicial. o sea, como Claro. son sistemas que son súper jerárquicos, eso ya es patriarcal, pero donde Mm. podría influirse de manera en que al menos se empiece a cuestionar ciertas premisas, ¿no?, del Mm, orden mm. establecido. Pero bueno, sabemos que eso al sistema no le interesa. Claro, claro. Entonces, entonces es cómo podemos ir haciendo esto, aunque sea en los microespacios eh, Mm. que habitamos. A propósito como de esta, me gusta mucho de la serie la complejidad que muestra. Muestra la complejidad como, a propósito de la pregunta, ¿por qué alguien de 13 años o alguien puede llegar a hacer algo así? La serie ya es bastante no patologizante, que no hemos encendido nuestro... La persona nunca es el problema, no iluminamos esto. Recién lo iluminé, aunque he estado iluminado todo el rato, pero la serie lleva a pensar mucho en términos no individualizantes o patologizadores de esta situación, y eso me gusta mucho de la serie. Y propone una complejidad en esto, o sea, incluso cuando el papá, no, yo sé que está lleno de teorías de transgeneracionales y un montón de cosas, ¿no? Pero cuando el papá dice a mí me pegaba y yo no le pego a mis hijos, pero el papá no mató a nadie cuando tenía 13 años. ¿Me entiendes? Pese a que el papá le pegó. Con esto no estoy alimentando los discursos, los pobres y discursos de a mí me pegaban y estoy sano, porque no tiene que ver con eso. Sino que estoy diciendo, no tiene que ver con una como con un solo factor que haga que pasen cosas. No es solo No es la reduccionista. familia. Claro, sí, no es solo la familia, no es solo el colegio, no es solo las redes sociales, son un cúmulo de cuestiones, ¿no? Como la complejidad misma de la vida. Y igual aquí, dentro de esa complejidad misma de la vida, sí hay un elemento que son los discursos dominantes. En la terapia narrativa nos interesa mucho eso, cómo los discursos dominantes tienen una influencia muy grande en la forma que toman nuestras vidas, nuestras sensaciones de quiénes somos, de quiénes estamos siendo, de lo que somos capaces de hacer o no, y también del valor que tenemos o no. Y a mí me parece interesante algo como que en la serie se llama Adolescencia, no se llama Adolescente,
te muestran a un adolescente de 13 años que en la mayoría de los lugares que yo he escuchado, por lo menos, no sé si te ha pasado a ti, dicen el niño. Nosotros mismos, nosotras Mm. mismas hemos dicho, ¿no, Caro? Como el niño, el niño, el niño. No el adolescente, de hecho. Em, Adolescencia, adultez, infancia son criterios también. Son criterios que están, Son son categorías. categorías relacionales, ¿no? Como, y adolescencia, pese a que mucha gente lo entiende como adolecer, que eso es un error etimológico incluso, adolescencia eh, viene de desarrollo, de crecer, ¿sí? Yo no estoy de Madurar. acuerdo, claro, de ir en desarrollo, de ir hacia la madurez, ¿sí? Mm. Voy a hablar de esto un poquito, pero en la terapia narrativa o en las prácticas narrativas que tú y yo hacemos al menos, eh, no tomamos estos conceptos como conceptos verdaderos, así que seguimos, ¿no? Como verdades identitarias. Voy a explicar muy cortito esto para no ponerme aburrido, pero se entiende la adultez como que es un concepto, una ficción, una identidad, adultez, como el lugar de Socialmente, la... dices tú. Sí, socialmente, y biológicamente y psicológicamente. O sea, estoy pensando en muchas instituciones que van avalando y construyendo y avalando estos discursos. Entonces, es en la adultez cuando la persona está completa y eso se le llama madurez, ¿cierto? Entonces, todo lo otro que no es adultez y madurez, por lo tanto, todo lo otro que queda fuera es como algo que aún le falta por Sí. completarse. No se ven como verdades o como existencias en sí mismas valiosas que están viviendo en la etapa en que están viviendo. Y además la adultez, después viene la vejez, ¿no? Como cuando la adultez siguen siendo adultos, pero ya empiezan a echarse a El perder, ¿no? deterioro, el deterioro. Empieza el deterioro, exactamente. Y ahí, entonces, en la serie, muchos le dicen el niño es ver un niño, mira los ojos de niño, pero la serie se llama Adolescencia. Y en estricto rigor científico, esa persona de 13 años está en una adolescencia temprana, si uno lo ve desde la biología o desde la psicología, desde los estadios del desarrollo y todo eso que nosotros en la terapia narrativa, insisto, no nos guiamos mucho por esos conceptos. Eh, Están proponiendo que a mí hay algo que me parece interesante si tomamos esto, a eso quiero decir, como si me tomo en serio el concepto de adolescencia, que más allá de que no me guste mucho, que la serie se llama Adolescencia, como una cuestión grande. Eh, y es como si esta aldea, o todo este pueblo, toda esta comunidad, la comunidad de las instituciones de justicia, de salud mental, del amor de la familia, la institución de la familia supuesta, ¿no? Como de la escuela, de la educación, estuviesen en un estadio del desarrollo precario aún, ¿no? No es lo que yo creo en términos de adolescencia, quiero decir, se me hace como que no es adolescencia por el niño o el joven de 13 años, sino que es por todo lo que vemos en la serie. Uno podría pensar, es como que nos falta llegar a un lugar de, entre comillas, madurez, ¿no? Me parece interesante el tema del nombre nada más, de la serie, ¿no? Como adolescencia. Y sí, no sé si quieres decir algo en torno a esto. Hay un montón de cosas, se nos van a quedar afuera millones de cuestiones. Sí, no, o sea, sí, se nos quedan afuera muchas cosas eh, que requieren mirar, o sea, además que creo que hay muchas posibilidades desde donde agarrar y de dónde reflexionar sobre esto. Em, pero para mí, insisto, como lo central es la urgencia de, de dar pasos que realmente avancen en abordar esto en serio. O sea, creo que el feminismo y los movimientos eh,
antirracistas, por ejemplo, vienen hace demasiado tiempo denunciando, enfrentando, mostrando, visibilizando, explicando, enseñando, educando acerca de esto. Entonces, como eh, sorpresa, no, creo que decir, oh, sorpresa, me parece un poco descaro. La serie muestra más de lo mismo, básicamente. Algo que además ha estado pasando durante mucho tiempo y que ahora hay más visibilidad también. O sea, creo que quizás que sea alguien tan joven que hace esto, no, eso creo que puede ser diferente. Claro, Eh, pero el pero, fenómeno no es tan diferente. exacto, lo que sostiene en gran medida es lo mismo. Lo que pasa es que ahora además existen las redes sociales y esos mismos discursos que antes eran más locales o eran dichos por personas o lugares identificables, reconocibles, porque estaban a 5 cuadras o al otro lado de la frontera, pero ahora no, tienen esta difusión, esta forma, esta posibilidad de circular globalmente, instantáneamente, eh, y por lo tanto impactar desde edades muy pequeñas, Sí. además, así con toda la fuerza que esto puede tener, ¿no? Antes era todo más abordable, y había más formas de contrarrestar ciertas cosas. ¿Mm? Mm, Pero ahora esto aparece como que fuera un tsunami, ¿no? mm, Gigante. En la serie también dicen los papás como, pero si estaba en la pieza al lado, ¿no? Porque mm, efectivamente yo creo que, y aquí hablo quizás como mamá, como que uno piensa que los hijos estando en la casa ya como que ya están a salvo, ¿cierto? claro. Eh, eh, de los peligros de la calle. Pero este otro miembro, de este nuevo miembro de la aldea, que son las redes sociales, con esa posibilidad de distribuir y estos discursos así, pero además de atacarte personalmente, ¿no? Mm, Porque le llegan los mensajes a él, los sí, po, emoticons están sí. dirigidos, y tener ese impacto en segundos, pero masivos, eso no existía. Es un nuevo miembro de la Mm. aldea. Claro, y que impone el tema de conversación también. Y los términos en los cuales se conversa. Exacto. Entonces, ¿cómo promovemos eso? Porque Claro. prohibirlo no va a ser salida. Sabemos, siempre uno encuentra maneras de soslayar, de hacer el quite, uno puede retrasar el uso de estas tecnologías, puedes estar vigilando, pero nunca van a... Es muy difícil que los jóvenes, las jóvenes queden fuera del acceso. Mm, mm. Entonces, Sí, po. lo que puede salvar son los espacios de reflexión conjunta, con pares, con profesores, con familias, o sea, pero esto tiene que ser mucho más radical de lo que ha venido siendo, según yo. Y el concepto de rendición de cuentas, quizás como para ir terminando y no dejar fuera este tema, que la rendición de cuentas, la restauración, las prácticas de enmendar el daño, y no solamente de buscar el perdón o la redención. em, Vemos incluso al final de la serie es el papá dándole un besito A los, al peluche y diciéndole lo siento, discúlpame, hijo. Como los discursos de culpa y de responsabilización individual nos alejan de la posibilidad de rendir cuentas. ¿Qué sería rendir cuentas acá, por ejemplo? Yo no sé y nunca entendí bien cómo es que el niño llega a declararse culpable.
porque no te preguntan, o sea, no te muestran ese proceso. No. Entonces, claro, yo no sé si es porque le conviene judicialmente, porque es un niño que sabe lo que le conviene, tiene como muchas nociones, es muy inteligente en términos lo muestran ahí en la serie, ¿no? Como muy inteligente en términos de lo que tiene que decir, lo que no, lo que le conviene decir, lo que no, y así. O porque vivió un proceso interesante de rendición de cuentas adentro de esa institución penitenciaria, pero no te lo muestran, y no es el foco. Entonces queda por fuera esto, ¿no? Como la rendición de cuentas como ya se hizo un daño tremendo, se hizo un daño a este adolescente. O sea, lo primero que pensé, por supuesto, se hizo un daño a Kate y a la familia de Kate. Ese es como el daño obvio, ¿verdad? Bueno, para mí es obvio, para ti es obvio. No sé si en la serie también es tan obvio porque se centra más en la familia y en el círculo de Jamie. Pero se le hizo un daño a esa familia, se le hizo un daño a Jamie, se le hizo un daño a compañeros y compañeras de curso, a este otro joven que era el dueño del cuchillo. O sea, creo que hay momentos de rendición de cuentas o de intento de rendición de cuentas en la serie, como por ejemplo cuando el policía se va con su hijo, de forma bien masculina a comer, pero lo invita a comer y quiere como rendir cuentas, quiere decir, aquí, yo te amo, hijo, me interesa en qué estás, vamos a conversar, estemos juntos, ¿no? Bueno, Que ¿te puedo interrumpir un poco? sí, pues sí, sí. Que además lo Yo hace por la policía mujer que le dice, yo creo que tú sí sé, serías capaz de ser un buen padre. pero yo creo justamente que eso todavía está lejos de una rendición de cuentas. Me parece Puertas de que entrada, decía yo. esa Puertas de es entrada. una primera intento de aproximación, de reconocimiento que sí hay un sentimiento, pero que está tan lejos de expresar realmente, ¿no? Mm, Porque rendición de cuentas sería reconocer que lo ha marginado, que mm, no lo considera, que no lo hace parte, que él mismo no se hace parte de su vida, que ignora un montón de cosas de quién es su propio hijo, mm. que no ha compartido, de interesarse, de preguntar qué es lo que te gustaría, qué puedo hacer por ti, cómo me necesitas, Exacto. etcétera, ¿no? O Sí, pues. sea, ese justo creo que es el punto. Por eso ¿Cómo decía es una puerta de se entrada, sigue? Caro. Sí, sí, ahí sí lo entiendo, Estoy como muy de acuerdo se, con lo que estás diciendo. porque eso es lo que pasa, que es este como aproximación burda, ¿no? Como de Mm. que, entonces te invito a comer papas fritas y estamos. No, Y y con una eso, serie como de bromas masculinas, vas a vivir ese era mucho el tiempo ahí, tema, qué asco digamos, debe de, ser tu comida y no sé qué, como esta claro, cosa como masculina que igual es como te amo hijo y hasta ahí quedó, y el resto es, ya, seamos fuertes y vamos a comer y vamos a hablar de mujeres más o menos. exacto, Eh, ese es el punto, ¿no? De sí, pues. cómo esa dificultad enorme de entrar en lo que te está pasando, de interesarte, porque es como construyes intimidad. Me parece que ese es como un déficit tremendo Sí, en el mundo de la masculinidad, ¿no? Cómo sí, expresas, cómo llegas, cómo abres, cómo compartes esa intimidad sí. con otra Y persona, cómo te expones frente a otro sí, la rendición de vulnerable. cuentas también, como pasan 13 meses y no hay ningún atisbo de que el papá, la mamá, ninguno de los dos haya ido a conversar con el hijo de esto, de la rendición de cuentas, de por qué, de qué pasó, de cómo no hay atisbos de entender el daño que hizo. Quizás en el único momento en que eso se muestra más claro es justamente cuando la psicóloga le dice, pero tú te das cuenta de lo que, como diciéndole, ella está muerta, ella ya no O puede sea, vivir más. le dice, Claro, la muerte es quitarle la posibilidad a alguien de continuar con el desarrollo de su vida. Eh, entonces,
ese es como el momento, o sea, una de las, no es muy, eh, es bien castigador como la psicóloga se lo dice, no es una conversación en que invite al adolescente a tomar responsabilidad, a ver los efectos de lo que hizo y así. Pero como serie, en tanto serie, ahí es primer momento, creo yo, que no sé si primer momento, pero es uno de los momentos en que se muestra el daño que se hizo. Y cómo nadie se involucra en acciones para enmendar nada. Eh, eh, Después está como esta aproximación del papá cuando va a dejar flores a la escena del crimen. Está la policía, la mujer policía, cuando le dice a su colega: a mí lo que me molesta de todo esto no es estar aquí en el colegio, que me trae malos recuerdos y así, sino que la víctima, que no se hable nada de la víctima, que todo esto se trate del victimario, por decirlo. Bueno, ella lo dice más o menos así. Y el policía le dice: no se trata del victimario, se trata de entender por qué lo hizo, por qué hizo algo que puede generar tanto dolor justamente a la familia de la víctima. Lo estamos haciendo por ella, ¿cierto? Em, pero la rendición de cuentas, o sea, el papá no está interesado tampoco, ni la mamá, en saber, ninguno de los dos, como aquí como los encargados de alguna forma directos de la educación, del cuidado. Todo esto es problemático lo que estoy diciendo, porque no son responsables únicos, pero eh, de conversar con el hijo, de tratar de entender el daño. Están buscando culpables todo el rato. Se está buscando como la responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y no en reparar el daño, además. Que entender por qué lo hizo es importante, porque uno va y puede influir en muchos aspectos, que es todo lo que hemos conversado hoy día, pero también en cómo restaurar, reparar, lo que sea, ¿no? Reparar lo que pueda ser reparable, restaurar lo que pueda ser restaurable, enmendar lo que pueda ser enmendable, de el daño y de los efectos y consecuencias de ese daño. No hay nada de eso en esta familia. Ni en la justicia, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Ni la psicóloga. La psicóloga un poco más. Eh, es que eso te iba a decir, que yo creo que eso es reflejo también de que la idea de justicia que prima es una cuestión punitivista, que Claro. es parte de la cultura patriarcal también, Sí. ¿no? Entonces, porque es como el castigo, como Mm, una única forma de hacer justicia, exacto, supuestamente. exacto. Entonces, que además es otra manera de sostener esto, porque se castiga, que es una manera violenta también, ¿cierto? Además Mm. que sabemos que se castiga la pobreza, eh, más, más que nada, y, La pobreza, el color y de se piel y el sigue género. sin, Claro. sin hacer visible qué fue lo que hizo posible esto, qué es lo que estaba en juego, cómo se llegó a esto, o sea, sigue sin reflexionarse Sí, y qué es lo que sería lo que implica la rendición de cuentas. sí. Que ese es otro como tremendo desafío en este trabajo, en el nuestro también, Mm, eh, como cambiar esa cultura y esa idea del perdón mm. por una comprensión que tenga que ver con hacernos cargo realmente, Correcto, sí. que sería la rendición de cuentas. Y Y bueno, tenemos creo que terminar. que quedan puntitos suspensivos para Sí, seguir m- conversando muchas cosas. muchos puntos Eh, suspensivos, claro. mm. Y nos seguiremos encontrando, ¿no? Y nos seguiremos encontrando. Y Gracias, Caro. Ojalá que haya comenten, estado bueno. Sí, comenten, suscríbanse, comenten sus ideas, discútanos. No tienen que estar de acuerdo en todo. Nos encanta la disidencia. Estamos simplemente reflexionando en torno a temas que son necesarios de continuarse hablando de forma crítica y confusa e imperfecta. Y tiene que ser una también. conversación colectiva, no puede ser. Nadie aquí tenemos la verdad de nada.
y todos pertenecemos y participamos de todo. Así que De esta cultura. sí. Sí. Bueno, Bueno, este podcast intenta ser una anti-manósfera. Esto sí que es sí, resistencia. sí. Bueno, Nos vemos. un abrazo, Caro. Saludos por allá. Saludos a todos. Chao. Saludos.